Vamos a continuar. Ahora vamos a trabajar lo que nos corresponde en relación a las características que hemos estado viendo. Dijimos entonces, ¿verdad?, que en un momento determinado iba a cambiar el cerebro, va a cambiar la dentadura. En este caso muestran, ¿verdad?, que las tendencias evolutivas hacia un hocico más corto. Ayer hablé en relación, ¿verdad?, de cómo el ser humano pues tiene los dientes incisivos, los caninos, los molares, los premolares, y cómo en un momento determinado, o sea, un hombre en la época actual tiene cada uno de los elementos, mientras que los antiguos, ¿verdad? Según estos homínidos, vamos a encontrar que ellos, pues la dentadura, la mandíbula como tal era prominente, aunque en este caso hace la distinción estos dos elementos que hemos estado viendo, uno del Nuevo Mundo y otro del Viejo Mundo, ¿verdad? Entonces dice, los monos del Nuevo Mundo se distinguen de los viejos que pertenecen a Asia y África como tal. Los cambios dijimos, ¿verdad? Que la nariz ya no vamos a encontrarla así tan prominente y con los orificios, ¿verdad? En la parte frontal, sino ahora van a estar un poco hacia abajo. Ya entonces los catarrinos como tal ya van a tener esta distinción o este cambio dentro de las características de las cuales nosotros estamos hablando. Dice, por otra parte, hay diferencia entre los monos del viejo mundo. Estos homonoideos, llamados también grandes simios, en cuanto a la disposición de la dentadura. Existe, dice, considerable variedad de patrones dentales dentro de estos primates. Y aunque uno pueda observar, por ejemplo, esas dentaduras, uno dice: "Ah, son las mismas", no, tenía una variación. Y es que recordemos que ya, también ya no era solamente el que ellos siguieran a comer en un momento determinado los frutos verdes, ¿verdad? La hierba, sino ya iban a encontrar otros alimentos para poder, generar esa dieta que ellos iban variando o cambiando según la posición geográfica que se estableció. Los triptorcirrinos se caracterizan por la humedad en la punta del morro, un labio superior inmóvil y unos incisivos inferiores que apuntan hacia adelante. Es decir, que el hocico es más prominente, ¿verdad?, en la parte de arriba. En la mayoría de los stripsirrinos, los incisivos inferiores ahí ya cambia y los camininos forman, dice, un peine dental, utilizando para aci- acicalarse, perdón, y en ocasiones el forrajeo. Los monos del viejo mundo tienen 8 premolares, 12 de los de América en los primates del viejo mundo, el nuevo de la cúspide como tal. En este caso, nosotros vamos a encontrar que estos monos o simios grandes vamos a tener la distinción de los 4 y segundo, porque ahí ya completamente varió. En el primero dijimos que iba a variar la dentadura superior y en el segundo la dentadura inferior. Vean entonces cómo estos monos o estos simios grandes lo que tenían fue desarrollar, ¿verdad? Según la dieta que tuvieron, esa complexión de los dientes y la posición prácticamente de las dos, ¿verdad? Em, el término en algunos, ¿verdad?, le llaman quijadas, pero en realidad, o sea, el hueso como tal, o sea, comprende toda la dentadura. Las extremidades, los primates generalmente tienen 5 dedos en cada extremidad. Se dice que son pendáctilos con las uñas planas. ¿Se recuerdan que anteriormente hablamos sobre las garras? Hablamos de cómo en un momento determinado utilizaban las patas y las manos, ¿verdad? O los pies y las manos para poder establecer la misma situación, es decir, que podían ya sea sostenerse con las patas o sostenerse con las manos, ¿verdad? Específicamente. Aquí ya no hay garras en ellos. En el extremo de cada uno de ellos dice, los extremos de las manos y los pies tienen almohadillas táctiles en la falange
distales de los dedos. Es decir, si nosotros nos vemos hoy en día, pues tenemos huellas en nuestros dedos, ¿verdad? Ellos no tenían como que huellas, sino tenían, dice, una especie de almohadillas. La mayoría tiene, dice, el dedo pulgar oponible, es decir, siempre el distante, ¿verdad? Un carácter propio de los primates, pero no incluso de ellos, por ejemplo, las zarigüeyas también lo poseen. Estos pulgares permiten formar una pinza con los dedos, lo cual facilita el uso de las herramientas. Y aquel día les dije a ustedes, intenten obtener algo, sostener, escribir, hacer una movilidad de los 4 dedos sin mover el dedo pulgar. Y se van a dar cuenta que sí es posible, pero no es lo más cómodo. No lo es cómodo porque se supone que para eso tenemos el dedo pulgar. Pero en este caso, por ejemplo, si nosotros, no lo hubiéramos tenido, pues claro está, fuera cómodo y nosotros no nos costaría hacer nada, pero como sabemos que sí existe, entonces ahí es donde nosotros vemos esa situación. La clavícula de los primates se mantiene como un elemento importante de la cintura escopular. En este caso, dice, lo que proporciona al hombro una amplia movilidad. Y ustedes se han dado cuenta que cuando ellos levantan los brazos para colgarse de una rama, lo hacen así como con una facilidad y una flexibilidad enorme, ¿verdad? En donde pareciera que el hombro girara totalmente hacia atrás o hacia adelante, ¿verdad? Que no existe, por ejemplo, un impedimento como nosotros encontramos un límite, ¿verdad? O sea, sí hacemos el hombro lo más posible hacia atrás con el brazo, pero definitivamente, o sea, llega a un límite. En cambio, para ellos esa flexibilidad, pues, era más prominente. Dice, los monos del viejo mundo tienen mayor movilidad en los hombros debido a la posición dorsal de la escúpula, una caja torácica ancha aplanchada en el plano anteposterior y una columna vertebral más corta. Es menos móvil. La mayoría de estos simios, de estos monos, de estos simios grandes o monos grandes, pues, si ustedes se recuerdan, ver la diferencia en la complexión, sabemos que la columna vertebral es pequeña porque ellos, todavía no caminan de forma erguida. Ellos aún utilizan, no del todo las manos, ya caminan un poquito en una posición bípeda, pero no es completa. Más sin embargo, que caminan en forma bípeda, se establece esa joroba y eso hace en que no exista la necesidad de un crecimiento, llamémoslo así, ascendental, sino se mantenga estática por la misma posición jorobada que se mantiene, ¿verdad? La mayoría de los monos, dice, del viejo mundo se distinguen de los hominoides por tener cola. La única familia de los primates con las colas, los prensiles, son los platirrinos, que incluye a los monos aulladores, a los monos arañas y a los monos lanudos. Ellos son los que no tuvieron esa situación por decirlo así, ¿verdad? Perder la cola, sino ellos todavía la mantienen. La locomoción, la manera de desplazarse de los primates está relacionada con su forma de buscar el alimento. Si en un momento determinado nosotros podemos observar en un zoológico, pues el mono, al igual que la mayor parte de los animales, utilizan el olfato para poder obtener algún tipo de alimento. Recuerde que según la cadena alimenticia, ¿verdad? Vamos a encontrar que existe, ¿verdad? Una escala para poder desarrollar esta casa. Dentro de ellos vamos a encontrar entonces que este aspecto de los primates muestra una gran diversidad de tipos de desplazamiento que se clasifican según los modos. Puede ser salto, puede ser cuadrupísmero. En este caso, cuando aún utilizan las patas, ¿verdad? Y las manos para poder caminar o saltar de un lugar a otro.
terrestre, vuelvo a repetir, cuando aún siguen utilizando, ¿verdad? Las manos y las patas para poder caminar. El comportamiento suspensor, es decir, cuando nosotros vemos que ellos están, por ejemplo, sostenidos en un momento de una rama de un árbol, ya sea por las patas o por los brazos, según la necesidad, la cola también, porque ellos mantenían, ¿verdad?, esta situación. Y aparecía también, les dije, la parte del bipedismo, pero no era por completa, porque por eso es que hace la distinción de esa columna vertebral corta todavía. El salto, dice, está presente en especies arborícolas que se desplazan entre apoyos discontinuos. Es decir, vamos a encontrar algunas distinciones así muy claras y otras, ¿verdad? En algunas especies que no son tan visibles. Es decir, que no hay una evolución que se pueda establecer como las que nosotros estamos mencionando. Son ejemplos de este tipo de locomoción los cifacas, los propithecus, en los stripsirrinos, quien posee unas piernas largas y musculosas. Los cifacas se desplazan saltando aún si se encuentran en el suelo, es decir, van a ir saltando, ¿verdad? Em, los monos actualmente, por ejemplo, los capuchinos son de los que con la cola van de un lado para otro y si están aún en el suelo, utilizan la cola y las patas como una especie de resorte y van de un lugar a otro. Poseen, dice, muslos más cortos en relación con las extremidades inferiores de la pata, los cuales le permite generar grandes saltos, exceptuando los grandes lémures, los indres y los cifacas. El resto de las especies saltadoras suelen ser livianas que aquellos primates que se desplazan por lo que son las cuatro patas. En este caso, nosotros vamos a encontrar que el peso oscila entre 0.5 a 1.1 kilogramos. Eh, el peso va a ser proporcional a la edad del mono como tal o del animal, ¿verdad? Es decir, si va a ser una cría, pues va a tener un peso de una cría y conforme vaya creciendo, pues va a ir adquiriendo esta situación como tal. La situación de caminar, ¿verdad? Todavía en cuatro patas es más apropiado para desplazarse en una maraña de ramas continuas y es más seguro para ellos, como por ejemplo suele citar a los monos aulladores. Ellos regularmente dice que en las hembras su peso podría estar también entre 6.4 y 9 en los machos, el peso de cada uno de ellos. Y vean si ellos todavía siguen manifestando esta situación de poder, por ejemplo, caminar en cuatro patas, pues la complexión sigue siendo la que nosotros conocemos regular o normalmente, digamos, en un mono grande, en un gorila, en un simio, en un chimpancé, solamente que ahí, como siguen caminando en las cuatro patas, pues el peso corporal es mayor, porque entonces lo mismo va a tener una situación entre lo que nosotros vamos a llamar pies y manos como tal. Esta parte del caminar en cuatro patas de forma terrestre permite moverse fácilmente en el suelo firme. Algunos primates se desplazan haciendo todo lo que la palma de sus manos entre en contacto con el suelo, como los papiones, los mandriles, los driles, entre otros. Otros se desplazan en tierra firme apoyando la cara dorsal de lo que es la falange intermedia de los dedos primeros, segundos y quintos. En este caso serían los nudillos. Y era lo que iba a mencionar anterior. O sea, que no caminan con la palma, por decirlo así, ni la planta del pie completa, ni la palma en un momento determinado de la mano,
sino si nosotros en este momento cerramos, por ejemplo, los 4 dedos principales y lo ponemos hacia abajo en alguna superficie, pues ellos caminaban, ¿verdad? De esa forma, cuando empleaban lo que es caminar en 4, ¿verdad? Muy bien, dice, esto ocurre en los parientes más cercanos de los humanos, los chimpancés y los gorilas. Y por eso es, ¿verdad?, de lo que hablamos de esta forma de caminar en 4, porque aún se sigue manifestando, pero la aclaración es que ellos no extendían las manos, sino caminaban con los nudillos como tal. El comportamiento suspensor le permite al primate repartir el peso de su cuerpo entre diferentes soportes pequeños, evitando la oscilación del cuerpo. Dijimos entonces que puede abrazarse, por decirlo así, ¿verdad? A una rama con un brazo, con una pata, con las dos patas, con los dos brazos, ¿verdad? Porque va a tener la misma proporción. Y como sigue caminando en 4, pues también la proporción del mismo cuerpo está como que balanceada, por decirlo así, porque no puede tener más largas las patas o más largas las manos en un momento determinado. Los orangutanes son ejemplos de ello. Algunos primates han desarrollado la brancreación como principal modo de desplazamiento entre las ramas. Los gibones son hábiles en esta forma de desplazarse. En el Nuevo Mundo, los monos araña, los mariquí y los monos lanudos o churucos utilizan su cola prensil como un quinto miembro cuando están suspendidos. Y vemos a los monos, ¿verdad?, balancearse a través de su cola. Ya no es necesario del todo en un brazo o las 2 patas, ¿verdad? Por eso es que le llaman suspensores, porque están, ¿verdad?, sostenidos en un momento determinado por algún miembro de su cuerpo como tal. Y vean cómo la cola tiene esa resistencia, ¿verdad?, de poder extenderse o utilizarla de esa forma. El desplazamiento sobre las extremidades posteriores o el bipedismo, volvemos a cambiar ya no en 4, sino en 2, ¿verdad? Solo está presente en una especie actual de los primates y es específicamente en el Homo sapiens. Sin embargo, entre hace 2.5 y 1.8 millones de años, varias especies bípedas compartieron el planeta en África. Tal es el Homo habilis, el Homo rudolfensis, el Homo ergaster y el Homo paranthropops. En este caso, cada Homo es una evolución del primate. Por ejemplo, el sapiens es cuando empieza a tener razón, el habilis, como su nombre lo determina, ¿verdad? Cuando empieza a tener una pequeña habilidad, ¿verdad? En su desarrollo. El ergaste, cuando ya empieza a caminar erguido, es decir, en una posición un poquito más humana, llamémoslo así, ¿verdad? Ya no va a andar algo jorobado, sino ya va a andar, aparte de ser bipedismo, pues ya un poco más erecto, entre otros. Y estos homos nosotros los vamos a ir viendo uno a uno y vamos a descubrir las características que tuvieron, porque en este caso, en esta fase, solamente los mencionamos como los rasgos distintivos según la cadena que nosotros tenemos, pero en su momento vamos a comprender a cada uno de ellos. Los descubrimientos, dice, de esta coexistencia han dejado atrás la idea de que solo hubo una especie, es decir, que el mono pasó a ser homínido y el homínido a humano. No, sino cada uno de los homínidos tuvo en un momento determinado una situación para poder desarrollar esos cambios. Acá dice la tierra, el cual fue reemplazado por otro en la ausencia lineal. Y por eso les decía yo que siempre tenemos esa situación, ¿verdad? O sea, encontraron un homo, según las características lo colocaron en una cadena, ¿verdad? Y ahí es donde hay algunos que faltaban, ¿verdad? Para poder establecer la teoría, así, establecer la literal que se proviene como tal de un primate.
Dice la locomoción bípeda está ya presente hace más de 4 millones de años. El Ardipithecus ramidus y los famosos Australopithecus ya eran bípedos. Es decir, estos dos homos estaban en distintas áreas geográficas, mas sin embargo, vamos a comprender entonces que estos, pues cada uno presentaba su forma de desarrollo, pero que aunque estuvieran en distintas zonas, por ejemplo, uno estuviera, no sé, aquí en Guatemala y el otro estuviera en Estados Unidos, se establece, ¿verdad? Que ya ellos ya mantenían esa situación del bipedismo. Algunos científicos consideran que esta forma de desplazamiento en el linaje humano se puede remontar a 7 millones de años, con lo que es el Sahelanthropus. La postura bípeda requiere un cambio en la orientación del fémur sobre la tibia modificado en un ángulo. Vean, nosotros la parte mayor que tenemos, el hueso más grande que tenemos dentro de nuestro cuerpo es el fémur. Entonces dice acá, el bipedismo apareció en otro linaje de primates, esta vez en regiones de la actual Italia, que por esa época eran islas pantanosas. Entonces, allá en Italia, antes de conformarse lo que hoy es su territorio como tal geográfico, antiguamente, ¿verdad? Era una zona pantanosa. Hace 8 millones de años, el Oropithecus bamboli presentaba un desplazamiento bípedo, aunque su disposición anatómica de las extremidades inferiores no pues, se parece al de los humanos. Entonces acá nos está dando, ¿verdad? Un pequeño resumen de cómo cada homo, a pesar de no vivir en las regiones geográficas como una línea, ¿verdad? De decir, bueno, usted está ahorita aquí en Quetzaltenango, pero después se va a desplazar a Totonicapán y de Totonicapán va a agarrar usted una extensión un poquito más lejos, ¿verdad? Y va a llegar hasta Sololá. Y el que vive en Sololá, ¿verdad? Va a tomar un rumbo para llegar a Chimaltenango. O sea, no hubo una línea específica, sino cada uno estuvo en diferente región y entonces no hubo una conexión, más sin embargo, algunas características que desarrollaron están sumadas, ¿verdad?, a esa situación del bipedismo. Podría estar un homo aquí en Guatemala y otro en Australia que de igual forma desarrollaron ciertas características, pero que no tenían ninguna situación de relación específicamente. Algunos primates como el bonobo dice el paniscus y el násico se desplazan sobre las extremidades traseras cuando cruzan las zonas an- anejadas. Acá, cada uno, volvemos otra vez, se desplazó según la zona, según el territorio y utilizó distintas extremidades, pero el cambio del bipedismo fue similar y continuo. El dismorfismo, perdón, sexual. En el papión puede observarse ese dismorfismo sexual entre el macho de color gris y la hembra de color marrón. Este es frecuente entre los simios y es más notable en los primates del viejo mundo que en las especies del nuevo mundo. Este como tal se aprecia especialmente en la masa corporal. ¿Qué pasa cuando existe una disfunción, un cambio, una situación, verdad, que va a generar un cambio corporal, no solo en cuanto al peso, la talla, el crecimiento o el aumento o la disminución, verdad, que se pueda tener de algún elemento?
Entonces acá dice que hubo, por ejemplo, una longitud de los caninos, el color del pelaje y de la piel. En aquel entonces, si recordamos las imágenes que vimos al inicio, según la situación que se vivió, pues se tuvo en un momento determinado, ¿verdad? Que por el frío, pues mantenían una especie de pelaje, pero por el calor y las condiciones climáticas, ellos fueron perdiendo ese pelaje. Y si nosotros vamos a pensarlo ya de una forma moderna, pues imagínense los que están en la zona costera, pues son morenos, ¿verdad? Porque están bronceados de por sí. Ese es su hábitat. Entonces, varía, dice, en función de los factores que incluyen el comportamiento reproductivo, el tamaño, el hábitat y la dieta. No era lo mismo que todos comieran hojas a que en otro ambiente estuvieran comiendo carne. No va a ser lo mismo, ¿verdad? De un momento determinado que algunos tuvieran pelaje y los otros ya no. Entonces, ahí estos factores todos fueron influyendo hasta 1920 encontramos entonces esos cambios muy prominentes. Ya ahí nosotros anteriormente mencionamos, ¿verdad?, a los diferentes homos que podemos encontrar. El ser humano de por sí, vamos a encontrar que las características, a pesar de los años, de millones de años que ha pasado, de todos estos estudios, sigue manteniendo esas condiciones. Mm, habemos personas, ¿verdad? Que es chistoso, ¿verdad? Poderle hacer la comparación, pues son muy velludos. Por ejemplo, si usted ve a los hombres de las damas, el hombre casi que en su mayoría tienen mucho vello en los pies y en las manos. Y es porque el hombre regularmente siempre utiliza un pantalón. Y entonces esa situación hace que el vello esté cubierto y crezca mayoritariamente. En las damas no, porque las damas regularmente que utilizan, por ejemplo, falda, vestido, o las que utilizamos traje típico, por decirlo así, pues los pies se tienen descubiertos. Entonces eso hace a que el vello no crezca tanto por la condición a la que se somete, por ejemplo, la piel. De ahí, entonces encontramos, ¿verdad? Que en algunos, pues las mujeres también tienen vellos y lo que hacen, ¿verdad? Es depilarse, o sea, quitárselos porque no les gusta, no les es cómodo. Vea, entonces cómo nosotros seguimos manteniendo ciertos rasgos característicos de los cuales estamos hablando. ¿Alguna duda con respecto a lo que hemos venido abordando el día de hoy? No sé, Muy No sé. bien. Gracias. Y si ustedes ven, por ejemplo, o tenemos la oportunidad más adelante de poder observar a un hombre, por ejemplo, maya, pues ellos eran de una tez oscura, algunos. Y, por ejemplo, en ellos no íbamos a encontrar, por ejemplo, a personas del todo con ojos verdes, ¿verdad? Y ser totalmente de una tez blanca. Según la historia, haciendo referencia a todo lo que venimos desarrollando, dice que también, por ejemplo, los niños albinos, ¿verdad? Aquellos niñitos que pues, por su situación o complexión, ¿verdad? De nacimiento o de genética, ellos no desarrollan un color de tez, sino pareciera que fueran de color así literal blanco, ¿verdad? Ellos, por ejemplo, se veían como personas extraordinarias y esa era parte de una belleza y una belleza especial, ¿verdad? Hoy en día nosotros no vemos esa belleza, sino vemos una situación genética, que hubo alguna situación en la alimentación, en el crecimiento y desarrollo dentro del vientre de la madre que no produjo, ¿verdad? La formación y reproducción adecuada. Entonces, todo eso se hace comparación con lo que venimos hablando, porque vean cómo la herencia genética se establece en rasgos principales, y de ellos es que se establece también esta situación de esta línea o esta cadena de los homos como tal.